Bueno, bienvenidos a otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta lección aprenderemos a resolver un problema de una caminata aleatoria tres-dimensional. Esta lección hace parte de una serie de lecciones relacionadas con un proyecto de programación sobre la difusión de neutrinos en el interior de una protoestrella de neutrones. Como siempre, voy a pasarme primero al directorio PUN y voy a crear un entorno de programación con screen. Aquí voy a crear entonces una ventana de edición, una pseudo terminal de edición, y voy a crear una pseudo terminal de ejecución. Bueno, en la primera lección de esta serie ya habíamos entonces creado un archivo de configuración para nuestro paquete y la información de ese archivo de configuración ya podía ser leída desde nuestro programa utilizando el paquete libconfig, ¿correcto? Entonces, para, digamos, actualizarse sobre lo que hace esta primera parte del programa, le recomiendo leer la lección anterior. Entonces vamos a continuar o vamos a realizar entonces digamos, a continuar con el proyecto del cálculo de la difusión de neutrinos. Como decía al principio, el cálculo de la difusión de partículas dentro de un objeto como este es idéntico al del cálculo de una caminata aleatoria en tres dimensiones. Entonces, esencialmente lo que vamos a hacer aquí es programar en general una caminata aleatoria en tres dimensiones. Bien, entonces estamos dentro de una protoestrella de neutrones que tiene alrededor de unos 10 kilómetros de radio. Lo primero que vamos a hacer entonces es generar la posición inicial del neutrino en el interior de la protoestrella de neutrones. Esta generación, este problema, digamos, idéntico al problema de la generación de un número al azar entre 0 y 10 kilómetros. De 10 kilómetros, repito, el radio de la estrella de neutrones. ¿Cómo genero yo entonces un número al azar entre 0 y 10 kilómetros? En una lección de PUM habíamos mostrado cómo utilizar GSL para generar números aleatorios. En primer lugar, entonces vamos a requerir aquí la biblioteca de generación de números aleatorios en GSL, que es rng.h. Y vamos también a utilizar la biblioteca GSL randist .h, que nos permite utilizar distribuciones no triviales. Ahora bien, entonces, ¿cómo se genera el número aleatorio? Lo primero que tenemos que hacer es crear un puntero a un generador al generador de números. Después tenemos que inicializar o crear en memoria el puntero utilizando la rutina gslrng alloc entre paréntesis, y aquí decimos cuál es el método que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el método más eficiente en GSL, que es gslrng taus. Una vez hacemos esto, además tenemos que fijar la semilla del generador de números aleatorios, y esa semilla se fija utilizando la rutina de tiempo timeNull. Repito, para conocer estos detalles, la recomendación es que vean la lección correspondiente a rudimentos de GSL, donde aprendimos a manejar estas rutinas. Muy bien, entonces, una vez tengo esto, la rutina que me permite generar números uniformemente distribuidos es la rutina GSL RGN Uniform. Ahora bien, esta rutina me genera un número entonces aleatorio entre 0 y 1. Pero yo necesito es que me genere un número aleatorio entre 0 y 10 kilómetros. Entonces para eso debería multiplicar por 10, suponiendo, ¿cierto?, que estoy trabajando en kilómetros. Ahora bien, como voy a trabajar en metros, mi problema está, digamos, en sistema internacional, entonces vamos a dejarlo en 10 kilómetros y me van a disculpar ahí. Listo. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo genero números con distribución uniforme entre 0 y 10, resulta que piensen en lo siguiente, y voy a valerme aquí otra vez de un gráfico, digamos, vamos a hacer una representación, digamos, gráfica de esto para que tengan una idea del problema que puede resultar de utilizar números uniformemente distribuidos en lugar de utilizar, digamos, una distribución menos trivial.
El punto es que si yo genero números dentro de una esfera, digamos, distribuidos uniformemente, el inconveniente con el que me enfrento, disculpen, esta no es una esfera, sino como una especie de elipse, el inconveniente que se presenta es el siguiente. Resulta que los números que voy a generar van a tener un sesgo estadístico relacionado con el hecho de que, relacionado con la naturaleza misma de la esfera. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. Resulta que generar números uniformemente distribuidos dentro de una esfera significa generarlos con una densidad constante, ¿correcto? Si yo genero números entonces que en principio, o genero valores de R que en principio son uniformes entre 0 y el radio del objeto, entonces yo voy a tener que el valor uniforme es el valor de esta variable. Ahora bien, si yo tomo aquí como se ve un cascarón esférico, el cascarón esférico tiene una, digamos, superficie, el valor, digamos, del volumen, perdón, del cascarón esférico va a ser igual a 4pi multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por el grosor del cascarón. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo genero valores de R uniformemente distribuidos, entre más afuera esté el valor de R, más el volumen del cascarón esférico alrededor de ese valor que generé será mayor. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Las implicaciones serán que habrán más puntos en la parte exterior de la esfera que en la parte interior. Repito, porque R está distribuido uniformemente. Para evitarse ese sesgo estadístico, en realidad es necesario generar un número aleatorio o números aleatorios distribuidos uniformemente, y después debo sacar de ellos la potencia a la 1/3. Una potencia a la 1/3 que en C se escribe de esta manera, con Pau, la rutina Pau, que es de potenciación. Entonces, de esa manera, este número aleatorio elevado a la 1/3, este número aleatorio es entre 0 y 1, elevado a la 1/3 sigue siendo entre 0 y 1, multiplicado por 10 me va a dar el radio, digamos, sin sesgos. La razón de este elevado a la 1/3 es una razón, digamos, estadística. Cada uno pues conocerá en sus respectivos cursos de estadística. Muy bien, entonces ahí ya tengo la posición de mi neutrino dentro de la estrella, de la protoestrella de neutrones. A continuación, vamos a desplazar esto, vamos a sacar esto de aquí. A continuación necesito entonces empezar a mover el neutrino, pero para hacerlo lo primero que tengo que hacer es darle las propiedades a ese neutrino. Ese neutrino es creado dentro de la estrella por aniquilaciones con una energía en megaelectronvoltios que viene dado por esta receta que hay aquí. Entonces, dependiendo del lugar donde esté el neutrino, la energía estará dada por esta receta, de manera tal entonces que yo voy a utilizar la receta, y para ello entonces vamos a decir si R es menor que 10 kilómetros, entonces la energía que le voy a asignar al neutrino es E sub 0, que ya lo cargué del archivo de configuración, multiplicado por 1 menos beta. Beta es una cantidad que depende de E sub 0, E sub c y E sub 0. Entonces vamos a calcular ese beta aquí después de leerlo. Calculémoslo, beta es igual a 1 menos E sub c dividido E sub 0. También hay otro parámetro que es el parámetro alfa, y lo voy a, digamos, también asignar aquí como 1 menos rho sub c dividido rho sub 0. Con esto entonces yo estoy asignándole, vamos a asignarle entonces una energía al neutrino de acuerdo al valor de R. Esto es R dividido 10 elevado a la nt. Entonces, para elevar aquí debo utilizar otra vez el comando PAU. Vamos a utilizarlo de esta manera, elevado a la nt. Muy bien. Con esto entonces genero la energía en caso de que R sea menor que 10 kilómetros. Si no, que me hace un punto y coma, entonces la energía será sencillamente igual a E sub c multiplicado por PAU 10 dividido R, ahora elevado a la NE. De esa manera, esto me va a asignar un valor de la energía para mi neutrino en el interior de la protoestrella de neutrones.
Seguramente se habrán preguntado, bueno, pero si el valor de R está entre 0 y 10 kilómetros según esta primera receta, ¿para qué colocar entonces un condicional de la energía del neutrino más afuera? Vamos a ver, de acuerdo a la física, por qué necesitamos incluir también la condición para el neutrino, digamos, para que asignar energía al neutrino más allá de 10 kilómetros. Muy bien, a continuación, una vez el neutrino tiene una energía, eh, él ve las partículas del medio con un área efectiva, que se conoce como la sección eficaz total, igual a esta cantidad que hay aquí. Entonces necesitamos calcular la sección efectiva de dispersión, vamos a llamarla sigma, utilizando justamente esa expresión que hay ahí. 10 a la menos 43, miren cómo se escribe 10 a la menos 43 en C, nos escribe 10e menos 43, sino 1e menos 43, donde esta e reemplaza por 10 a la. Entonces 10 a la menos 43 multiplicado por la energía dividido 30, ¿cierto?, al cuadrado. A diferencia de Python, en C no existe un operador de potenciación sencillo, entonces tengo que escribir, en este caso, por ejemplo, de potencias pequeñas, cuadrado explícitamente. Muy bien, entonces ya tengo el neutrino en una ubicación, ya tiene una energía, ya sabemos de qué tamaño ve a los protones y a los neutrones de la estrella. A continuación vamos a ver cuánto se desplaza. Para saber cuánto se desplaza, necesitamos calcular el camino libre medio del neutrino entre la estrella de neutrones, pero para ello necesitamos la densidad. La densidad a un radio R está dada por esta expresión que hay aquí, que es muy parecida a la expresión para el perfil de energía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para la densidad voy a aplicar una receta como esta, pero hombre, ¿para qué repetirla si la puedo hacer ahí mismo? Entonces vamos a hacer, si el radio es menor que 10 kilómetros, entonces la densidad ρ va a ser ρ sub 0, ya no menos beta, sino menos alfa elevado r sobre 10 elevado a la nc. Y si el radio es mayor que 10 kilómetros, entonces la densidad ρ, ¿cierto?, será igual a ρ sub c por potencia de 10 sobre r elevado a la na, como aparece efectivamente aquí. De esa manera entonces ya con sigma y con ρ puedo calcular el camino libre medio, ¿cierto? Camino libre medio, que es igual a L sub 0, también lo pasé multiplicado por 1 exponente a la 15 dividido ρ multiplicado por 10 a la menos 43 dividido por sigma. Una vez tengo el camino libre medio, entonces ya puedo, digamos, intentar calcular el valor de digamos, el valor de la distancia recorrida efectivamente por el neutrino. Ahora bien, la distancia recorrida por una partícula que se mueve en una caminata aleatoria sigue una distribución exponencial con valor medio L medio. Puede probarse, y aquí otra vez apelo a sus conocimientos de estadística, que el valor de L se puede calcular como L medio multiplicado por el logaritmo natural de un número aleatorio. Me voy a robar este número, otro número aleatorio aquí, un número aleatorio entre 0 y 1. Ahora bien, como este número está entre 0 y 1, entonces este logaritmo va a dar negativo, y por la misma razón yo debo colocar entonces un valor negativo aquí. De nuevo, estoy apelando a sus conocimientos de estadística o a una investigación que ustedes pueden realizar para determinar eso. Entonces de aquí ya tengo cuánto avanza, tengo dónde está el neutrino, y a continuación tengo que definir en qué dirección, digamos, en el espacio se está moviendo el neutrino. ¿Cuál es la dirección en el espacio en la que se está moviendo? ¿En qué ángulo? Para hacer entonces esto vamos a utilizar unas rutinas de, digamos, generación no trivial de números aleatorios, o generación de números aleatorios siguiendo distribuciones no triviales del GSL. En particular, nos va a interesar aquí la generación de tres valores x, y, z sobre la superficie de una esfera. Nosotros ya habíamos visto cómo generar, digamos, números aleatorios sobre una circunferencia.
pero ahora nos interesa es valores sobre una esfera. La rutina que nos sirve para realizar esa tarea es la rutina GSL Run Dir 3D. A esta se le pasa el generador y él ya devuelve los valores de la dirección X, Y y Z. En realidad devuelve un valor de X, un valor de Y y un valor de Z, donde este X, Y y Z están sobre una esfera de radio unitaria. Ahora bien, ¿qué son este X, este Y, este Y y este Z? En realidad este X, este Y y este Z son direcciones, no son puntos, sino direcciones. Entonces yo los puedo también considerar como una especie de U sub X, U sub Y y U sub Z. Otra manera de ver estos U sub X, U sub Y, U sub Z es como cosenos directores, que me dan el valor de X, el valor de la velocidad en X, el valor de la velocidad en Y el valor de la velocidad en Z me las dan en términos U sub X, U sub y U sub Z, y B sub Z igual a U sub Z, en términos de la velocidad de los neutrinos. Vamos a asumir que todos los neutrinos tienen una velocidad igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Entonces 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo y 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Esto nos podría decir cuál es la velocidad del neutrino. Otra manera de ver estos valores de U, X, U, Y o sub Z es verlos como desplazamiento. ¿Cuál es, digamos, el valor del desplazamiento en cada dirección? En ese caso, yo utilizo cuánto se desplaza en total y lo multiplico por cada uno de los cosenos directores y eso me va a dar el valor de cuánto se desplazó el neutrino en su movimiento en el interior de la estrella. Ahora bien, lo que necesito con estos valores es calcular a continuación la posición del neutrino después de este desplazamiento. Pero hombre, nunca hablamos de cuál era la posición inicial del neutrino. Entonces resulta que después de generar el valor de la posición, el radio, el lugar donde nace el neutrino, yo necesito indicar cuál es el X, el Y y el Z del neutrino. De nuevo, aquí me puedo valer de la rutina de generación de números aleatorios, de direcciones aleatorias, y crear aquí, en vez de desplazamientos, crear la posición inicial del neutrino. La posición inicial del neutrino será X, Y y Z, ya no será L, sino R. Y esto me va a proyectar entonces el neutrino sobre un punto en una esfera de radio, precisamente R minúscula. Entonces así yo estoy entonces cogiendo el valor inicial, calculo el desplazamiento y una vez tengo el desplazamiento, voy a calcular la nueva posición de los neutrinos. Entonces la posición del neutrino en X es la que tenía antes más el de X, la en Y es la que tenía antes más de y en Z es la que tenía antes más de Z. Con esto entonces estoy calculando un desplazamiento infinitesimal, digamos el desplazamiento en cada colisión. Ok, la idea naturalmente es que esto se repita hasta que el neutrino salga de la estrella de neutrones. ¿Cómo se define o cuál es la condición para decir que el neutrino ha salido de la estrella de neutrones? La condición para decir que el neutrino ha salido de la estrella de neutrones se basa en el camino libre medio. La idea es si el camino libre medio es mayor o igual a la distancia el mayor o igual a la distancia a la que se encuentra el neutrino del centro, entonces estamos diciendo que el neutrino ya digamos, ha abandonado la estrella de neutrones. Entonces nosotros vamos a decir que el neutrino abandona la estrella de neutrones si L medio es mayor que R minúscula. Ahora bien, puede suceder que el neutrino se haya generado en cero, en R igual a 0 y por la misma razón entonces en cualquier momento este valor podría ser digamos mayor que R y el neutrino entonces escaparía, de tal manera que aquí vamos a incluir una segunda condición y es que R sea mayor que un cierto valor digamos mínimo. Vamos a decir que este R sea, por ejemplo, mayor que 10 kilómetros. De tal manera, entonces, que el neutrino solamente pueda escapar una vez llega a una distancia considerable del centro. Si se cumple esta condición, y miremos cómo se hace un condicional en C, entonces ya vamos a decir, en este momento, el neutrino escapó. Muy bien.
Bueno, todo lo que he hecho hasta ahora está muy bien, pero no he hecho ninguna prueba de compilación, que es muy importante para darnos cuenta si lo que estamos haciendo tiene sentido. Vamos a mirar entonces qué sucede cuando yo intento compilar mi programa. Para compilar vamos a utilizar entonces el comando de compilación que habíamos visto ya en la lección, donde aprendimos a manejar el libconfig, que es este comando de aquí, donde tenemos que incluir la opción especial "-i" mayúscula y "-l" mayúscula para indicar entonces dónde está mi libconfig. Efectivamente, el número de errores que sale es enorme y la razón es que no hemos declarado justamente las variables que estamos utilizando. Para ello voy a dividir en dos paneles, me voy a pasar al otro panel y voy a venir aquí en la sesión de cálculo y voy a declarar todas las variables entonces que estoy utilizando. ¿Qué estoy utilizando? Pues estoy utilizando R, estoy utilizando UX, UY, UZ, X, X, Y, Z. Estoy utilizando, ¿qué más estoy utilizando? Rho, sigma, L medio, estoy utilizando L. Bueno, creo que son esencialmente estas las variables que estoy utilizando. Vamos a mirar si la compilación es exitosa ahora. Todavía tengo unos valores que tengo que declarar, claro, de X, de Y, de Z. Puedo hacerlo en la misma línea o puedo declararlos aparte para que se simplifique un poco, para que no me quede muy grande, digamos, en la compilación. Muy bien, me sigue, digamos, apareciendo UX, UY, UZ, que me equivoqué. Vamos a mirar, compilación está perfecto, pero me está diciendo entonces que no reconoce POW y log. La razón es que POW y log son rutinas de la librería matemática del C. Entonces yo tengo que dar un include a la librería matemática del C, que es math.h. Muy bien, miremos qué sucede. Entonces en este momento él dice, listo, todo se puede compilar muy bien, pero tengo un error de enlazado. Claro, y la razón es que cuando yo incluyo comandos de la librería matemática es muy importante linkar esa librería, enlazar esa librería matemática con la opción "-lm". Sigo obteniendo resultados, digamos, que no son positivos y la razón que me está diciendo es que no encuentra estas rutinas. Claro, es obvio, porque no le estoy diciendo dónde encontrarlas. Aquí le dije que las encontrara en el include y en el leave, pero no le estoy enlazando la librería. Y la librería es GSL. Vamos a mirar, funciona correctamente y vamos a ejecutar a ver qué sucede. Muy bien, al ejecutar parece que hay un problema aquí delicado. Me está diciendo que tengo un inconveniente con la librería. Vamos a mirar una cosa. Ya sé qué pasó. Pasó que borré el directorio 1.16 antes de esta lección, pero no lo puedo borrar porque es el lugar donde él está buscando la librería. Entonces no se puede borrar ese directorio después de instalar. Vamos a mirar ahora sí. Entonces en este momento sí ejecuta correctamente, entonces ya puedo descansar y decir que por lo menos lo que hice hasta ahora es cierto. Ahora, repito, esto se puede hacer, esta operación, esto que acabo de hacer sirve solamente para un salto del neutrino, pero yo necesito propagar el neutrino por toda la estrella de neutrones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que yo tengo que repetir todo esto que hay aquí, lo tengo que repetir a lo largo de toda la estrella de neutrones. Para ello entonces vamos a hacer un ciclo y ese ciclo puede ser, por ejemplo, de 10.000 pasos, de 10.000 saltos o sencillamente un ciclo que va a correr indefinidamente hasta que se cumple esta condición que hay aquí. Entonces, una manera de hacer ese ciclo es utilizando el comando do, que significa haga lo que viene a continuación. Aquí estoy utilizando el poder de Emacs que me permite, digamos, indentar el código sin problemas utilizando tabulador. Y al final de un do debe venir un while. Y este while que viene aquí va a tener la condición justamente que necesitamos evaluar. ¿Y cuál es la condición? La condición es que el neutrino esté digamos, todavía, o que haya cumplido, que cumpla la condición para estar dentro de la estrella de neutrones, que ya vimos que es que el camino libre medio sea menor que R. Entonces, yo puedo o bien copiar esta condición aquí, pero es que está la condición de parada,
O la otra manera que puedo hacer es decirle que me lo haga siempre, while 1 significará que siempre lo haga, y más bien aquí cuando se dé la condición de parada hacer un break, romper el ciclo. Esta sería la manera de hacerlo. Bueno, hay una cosa delicada que no hice o que debía haber hecho con cuidado, y es que este L0 en el archivo de configuración, ¿cierto?, de neutrinos.cfg, está en metros. ¿De dónde traigo la idea de que el archivo está en metros? La traigo justamente de la descripción del proyecto. En la descripción del proyecto aparece que nuestro L0 aquí es igual a 5 metros. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy aquí sumando cantidades que están en unidades diferentes. Para ello entonces simplemente voy a dividir L0 por 1000, ¿cierto? Así, haciendo así entonces que esta cantidad esté en kilómetros también. Muy bien, vamos a ejecutar el programa, compilarlo, a ejecutarlo y ver qué sucede. Bueno, esencialmente el neutrino empieza a rebotar dentro de la estrella de neutrones, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el número de rebotes puede ser muy grande, en el sentido de que pues, tenemos un neutrino que se está desplazando inicialmente de a 5 metros en 5 metros y tiene que salir casi 10 kilómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a suspender un momento la ejecución y lo que voy a hacer es que voy a poner algunos mensajes para ir viendo dónde va el neutrino. Correcto. Entonces para ello simplemente me voy a valer. Bueno, una cosa importante aquí que no hicimos fue calculamos la nueva posición x, y, z, pero resulta que nunca cambiamos el valor de r. Una vez tengo la posición de x, y, z, obviamente tengo que calcular cuál es el nuevo r, y el nuevo r es x al cuadrado, y al cuadrado más z al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, raíz cuadrada. Siempre hay que estar cambiando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para ver cómo va la cosa? Voy a imprimir al principio, siempre voy a imprimir dónde va mi neutrino. Printf, ¿en qué va mi neutrino? Porcentaje f backslash nr. Muy bien, vamos entonces a ejecutarlo y vamos a ver cómo el neutrino va avanzando. Entonces ahí vemos cómo va avanzando efectivamente, y aquí entonces finalmente el neutrino escapó de la estrella de neutrones después de un cierto número de pasos. Muy bien, entonces digamos que yo creo que tenemos todos los elementos de una caminata aleatoria. Lo único, digamos, que podría hacer falta sería guardar las posiciones del neutrino en un archivo para, digamos, ir dándole seguimiento a el movimiento del neutrino. Otra cosa interesante es que esto nos va a calcular la caminata aleatoria de un solo neutrino. ¿Qué tal si queremos calcular la caminata aleatoria de muchos neutrinos? Bueno, ese va a ser el tema de otra lección. Por ahora, por lo menos, este programa nos ilustra cómo podemos calcular una caminata aleatoria generando números aleatorios, la posición interna aleatoriamente, como lo hicimos aquí, y el desplazamiento también aleatorio, como lo hicimos aquí, y la dirección aleatoria en la que se desplaza, y cómo esa dirección nos permite calcular el desplazamiento en X, Y y Z.